Padre bueno que moras en el cielo, te damos infinitas gracias por esta oportunidad de reunirnos en esta forma, Señor. Te damos gracias por la inspiración que le das a los hermanos, a las hermanas, de hacer todo lo posible para que podamos seguir transmitiendo. Alabo tu nombre, Señor, porque me encuentro en medio de hermanos que tienen ese gozo y esas ganas, esa creatividad de poder hacer todo lo posible para poder seguir compartiendo tu mensaje, seguir reuniéndonos de esta forma, y alabo tu nombre por eso, Señor. Pedimos que al compartir tu palabra el día de hoy, cada cosa que ocurra sobre esta plataforma, rogamos que tú la bendigas, oh Dios, porque habrá un mensaje para cada persona que escuchará. Bendice este servicio en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos aquellos que de una forma u otra estén conectados hoy con nosotros aquí en nuestra querida iglesia de Apopka, de Antioch. Es que era mi iglesia anterior, pastor, la iglesia de Apopka. Pero bueno, es la iglesia de Antioch, la iglesia hispana de Antioch. Bienvenidos todos a este culto, bienvenidos. Pensaba ahora, cuando escuchaba al pastor, agradeciendo a Dios por la vía que tenemos de comunicación, dejaba volar mi pensamiento cuando llegue aquel día en la tierra nueva en que nos reuniremos los sábados para escuchar el sermón de nuestro Señor Jesucristo, y no necesitaremos YouTube, ni necesitaremos tampoco Zoom, ni necesitaremos ninguna cosa, porque aunque estemos a gran distancia en aquella multitud de personas, podremos ver su rostro como si estuviéramos allí en su plena presencia, en su cercanía. Qué maravilla será, pero para que todas estas cosas maravillosas sucedan, para que estén en nuestras vidas, tenemos que hacer este camino que estamos haciendo. Hermanos, bienvenidos todos a la casa de Dios, aunque estemos en la distancia, pero bienvenidos a la casa de Dios. Que Dios nos bendiga a todos en este día. No tenemos muchos anuncios nuevos que darles, solo seguir exhortando a cada hermano a que se conecte con nosotros. Este calor entre los hermanos es absolutamente necesario. Necesitamos seguir siendo en el ciberespacio, seguir siendo la iglesia esta de Dios que tiene aquí en Antioch. Reunámonos de esa manera. Tienen la información en sus teléfonos, las tienen de los que tenemos correo electrónico, pues tienen también la forma de conectarse. Y si alguna persona, porque es mayor o porque no se ha puesto al día completamente con la tecnología, tiene dificultades para conectarse con el Zoom o con YouTube, cada persona puede llamar a su anciano y con muchísimo gusto iremos a verlos, y allí con ustedes les arreglaremos su teléfono, su medio, para que ustedes puedan
conectarse y estar con nosotros. Es más importante que nunca estar unidos, más cuando el enemigo está haciendo todas estas cosas terribles para que no podamos reunirnos en nuestras iglesias. Bueno, otro aspecto que queríamos tocar es, que ya lo hemos dicho en veces anteriores, es el tema de la economía de la iglesia. Cada uno de nosotros debe cooperar con que la iglesia nuestra sea solvente, para que podamos mantenerla y podamos seguir adelante con la obra, con la misión que Dios nos ha dado. Yo les ponía un ejemplo la semana pasada y se lo repito hoy. En la empresa donde usted trabaja, el empresario se queda con el 90% de lo que se produce. ¿Por qué se queda con esa cantidad? Pues porque él pone la materia prima, él pone las herramientas, él pone la organización, él pone una cantidad de cosas y usted pone su fuerza de trabajo. A él le toca esa parte. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde Dios lo ha puesto todo. Él pone el aire, Él pone la tierra, el suelo, Él pone los minerales, Él pone todas las cosas. Y nosotros somos simples obreros de esa naturaleza. Sin embargo, Dios no se queda con el 90%, nos lo deja a nosotros. Entonces, hermano, esa pequeña parte de nuestra, de los valores que nosotros creamos en este mundo, es de Dios. ¿Hay algún ruidito por ahí? Bueno, creo que ya se arregló, ¿no? ¿Se arregló ya? Bueno, entonces algo pasó por ahí que no sabemos. Siempre el enemigo está acechando para hacernos alguna travesura. Pero bueno, aquí estamos delante de Dios para seguir adelante. Hermano, recuerde, esa parte, ese 10% de sus ingresos es de Dios. Y sea generoso con las ofrendas, porque cuando devolvemos el diezmo, como decíamos, estamos cumpliendo con un deber, con una obligación. Eso no es nuestro. La verdadera generosidad nuestra con la obra de Dios está en las ofrendas. Entonces, sea generoso también con las ofrendas. Que Dios lo bendiga. Y ahora continuamos con nuestro servicio con la hermana Ana Bella. Buenos días a todos, feliz sábado, amiguitos. Este es el momento de la historia bíblica y espero que sus padres, sus abuelitos, donde quiera que estén, se sienten enfrente de la computadora, teléfono, televisor si está conectado, para que oigan la historia de este día. Es una parábola de Jesús, el buen samaritano. Estos días necesitamos muchos buenos samaritanos como ustedes. La parábola dice así, dice un hombre viajero que viajaba desde Jerusalén para en una remota, una extraña carretera como el desierto. Dice, y iba para la ciudad de Jericó.
fue atacado por unos, dice, bandidos y lo golpearon hasta dejarlo tendido en el piso, muy herido y sin hablar y sin nada. Le robaron todas sus pertenencias. Entonces, dice, se quedó tendido en el piso y por allí, dice, a lo lejano pasó un hombre que lo vio y se asustó de verlo cómo estaba, pero siguió su camino, dice. Entonces, dice, luego se acercó un sabio que a la lejana lo vio y lo vio moribundo, y él le decía con su poca voz que le quedaba de estar tendido, decía, ayúdenme, ayúdenme, yo necesito ayuda. Y se lo repetía y el viajero no lo escuchaba. Y sí lo escuchó, lo quiso ayudar, pero se quedó como viéndolo y viendo su camello que estaba muy cargado de cosas y dijo, pues no quiero dejar mis cosas y luego subirlo. Entonces se fue también de camino y lo dejó ahí tendido. Luego pasó otro viajero, dice, que lo vio muy lejos, lo vio herido también, y él con su poca voz volvió a replicar, ayuda, ayuda, que necesito ayuda. Y ese era un buen samaritano, se acercó a él y le dijo, ¿qué te pasó? Le dice, ¿qué te hicieron? Oh, le dijo, unos ladrones me atacaron y me quise defender, pero no pude, eran 2 contra mí, pero se llevaron todas mis pertenencias, no tengo nada. Entonces vino él y le dio a beber agua y empezó a limpiarle sus heridas con aceite, y dijo, él pensó, yo no puedo dejar a este hombre aquí, tengo que seguir mi viaje. Seguir mi viaje, dijo, y entonces lo que hizo el samaritano fue hacer un espacio en su camello, quitó algunas cosas y se lo subió y siguió caminando y caminando. Solo se paraba para ayudarle al viajero y dijo, para curarlo y curarle sus heridas y dándole agua. Siguió su camino hasta que encontró una aldea donde él dijo, aquí lo puedo dejar. Entró en una cabaña que estaba en medio del desierto. Y entonces ahí lo tuvo él, lo siguió curando, se desveló con él, y el viajero se fue sintiendo mejor. Entonces vino el samaritano y dijo, me voy a quedar hasta que el viajero se sienta bien, no puedo dejarlo. Entonces vino a la mañana siguiente, él se levantó y dijo, bueno, ya está bien. Y al dueño del lugar le dijo, te voy a pagar por todos los gastos que hemos tenido con él y por la renta me imagino, de su lugar donde estaban. Pero vino se lo dejó al dueño y le dijo, aquí está el dinero y si tú necesitas más por otros gastos, yo regreso y te lo pago. Entonces vino el samaritano y siguió su camino para donde él iba. Entonces, hermanitos, aquí Jesús nos está dando que no solo podemos ayudar a un familiar, a un amiguito, tenemos que ayudar también a otras personas extrañas que necesitan cualquier situación que uno pueda ayudarles. Hay que hacerlo, donde quieran que esté. Entonces Dios se va a poner contento que los niños también tengan esa bondad para con los demás, porque hoy en día mucha gente necesita mucha ayuda. Entonces Dios se va a poner contento de un niño que tenga un corazón noble. Bueno, amiguitos, la historia, espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho, aprendí también para ser una buena samaritana con los demás. Aquí termina la historia, espero que tengan un buen sábado y sigan gozando. Vamos a orar, ¿ok? Gracias, Señor, por la lección que nos has dado este día, y vamos a aprender de que necesitamos ayudarnos los unos a los otros, y que hoy en adelante vamos a poner atención, ya sea al amigo, al vecinito que necesite ayuda, en lo que sea. Danos tu bendición este día, Señor, para seguir aprendiendo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jesús, bellos son.
Señor. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de sed y calor. Cuanto puedas tú hacer, Cristo te lo exigirá. Haz de ello tu placer con el poder que Él te da. Bellas y bellas las manos son que obedecen a Jesús. Bellos los ojos que siempre están llenos de sed y calor. Feliz sábado, mis hermanos. Creo que estoy un poquito. Vamos ahorita a centrarnos. Me da mucho gusto. Es mi micrófono. Sorry, George. Ok, I'm on now. Feliz sábado, hermanos. Quiero darle muchísimas gracias a todos los que están participando. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero aquí tenemos, voy a hacerme un poquito hacia atrás para poder ver la luz. There we go, ahí estamos. Para que se me vea el coco, como decimos, la cabeza sin pelo. There we go. Me da mucho gusto, hermanos, poder estar con ustedes. Saben que esta semana nuestros hermanos han estado trabajando arduamente para poder situarse de una manera muy linda, hermanos. Yo no sé si ustedes saben que aquí nuestra hermana Otilia con sus asistentes está coordinando para que todo se vea bonito acá arriba. Creo que fue el hermano Jerry y Jorge que esta semana estuvieron construyendo, remodelando. Usted cuando regrese aquí a este lugar se va a dar cuenta que se han hecho cosas muy beneficiosas, hermanos. La plataforma está mucho más grande para poder hacer más cosas acá arriba. Quiero agradecerle mucho al hermano Jorge y Jerry por su trabajo arduo. Y todos los que participan, hermana Anabella esta mañana que nos ayudó con la historia para los niños. Nuestro hermano Manuel, uno de nuestros ancianos que fielmente nos ayuda la organización de los temas. Hermanos, vamos a entrar de lleno porque hay bastante material. El PowerPoint, esta mañana, Jorge, cuando yo lo necesite, nada más les pido, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a entrar, hay bastante material, comenzando con una nueva serie. Usted sabe que este mes los Estados Unidos nos enfocamos en enfatizar la importancia de la cultura, la raza afroamericana, la raza negra que está en este país por tanto sufrimiento que ellos han pasado. Y pensé, ¿cómo podríamos meditar este mes en aquellos principios en las Escrituras que nos dan dirección, que nos ayudan a entender este tema que en realidad está arraigado completamente en el texto bíblico, ¿no? No estamos hablando aquí de republicanos versus demócratas y lo demás, ¿verdad? El PRI, el PAN y todas esas cosas. Estamos hablando de un asunto netamente arraigado en el texto bíblico. Por lo tanto, hemos titulado la serie, hermanos, este mes. Va a haber 4 temas. Yo voy a dar 4 y el quinto sobre estos temas va a ser el doctor Nicholas Miller. Es un abogado, profesor de Andrews University, y él estará con nosotros el primer sábado en el mes de marzo. Será un servicio combinado. El tema es Jesús, el revolucionario.
Y la serie de esta serie, le hemos titulado En la tierra como en el cielo. En la tierra como en el cielo. ¿Sabía usted que Jesús vino a crear un cambio sísmico, hermanos? Un cambio radical en la manera como trata las personas religiosas, cómo tratan las personas religiosas, cómo tratamos las personas religiosas al prójimo, hermanos. La forma en que se vivían y enseñaban los principios del reino del Señor, del reino de Dios, cuando Cristo vino se habían desviado demasiado. Y por lo tanto, Cristo vino a esta tierra a vivir el reino de Dios. Los principios del reino que Dios le había dado a el pueblo de Dios para edificar a la humanidad. Tristemente, estas enseñanzas se torcieron y mayormente se usaron para enorgullecerse. Por eso, hermanos, como lo dijo Pablo, Cristo vino a derrumbar, a quitar, a destruir. Póngale usted el adjetivo que usted quiera, el verbo que usted quiera. Como Pablo dijo, Cristo vino a quitar, a derrumbar la pared que divide los aparentemente, como dije, los aparentemente justos de los injustos. Dios había visto ya suficiente y era tiempo de que viniese en carne y hueso para demostrarnos lo que era su reino. El pasaje que vamos a estudiar durante las próximas 4 semanas nos ayudarán a comprender la diferencia entre estos dos reinos. Y por lo tanto quisiera invitarles allí a ver a lo que se conoce como el Padre Nuestro. En el capítulo 6 vamos a ver el versículo 10. Mateo 6, el capítulo 6 y el versículo 10. Mateo 6 y el capítulo 6 con el versículo 10. El texto nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿en dónde? En la tierra, como se hace en el cielo. Cristo aquí está estructurando para sus discípulos cómo orar, principios de las cosas que se deben pedir en oración. Ahora, vamos a hablar un poquito del concepto del reino. ¿Okay? Reino se puede entender de muchas formas en la Biblia. Hay diferentes características de los reinos, del reino del mal y del bien que se ven en este mundo, ¿no? Ahora, nosotros cuando usted ve el texto o el término, más bien dicho, reino, nosotros podemos ver que esta palabra se usa para hablar de una forma positiva de lo que es un reino y también se usa de una forma negativa cuando se habla del reino. Por ejemplo, usted si va a Génesis, el capítulo 10, usted va a encontrar un personaje que tiene un nombre de Nimrod. Y él tenía un reino que se llamaba Babel. Ahora, esto está ocurriendo despuesito del diluvio. Entonces, en el capítulo 11, nosotros vemos que Nimrod reúne a toda la gente, un montonal de personas, y comienzan a construir una enorme torre conocida como la Torre de Babel. Esto comienza día tras día, pero Dios, si usted recuerda un poquito de esta historia, Dios les había pedido que se disparcieran y que volvieran a llenar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo?
porque eso no estaba ocurriendo. Dios baja, a ver, no porque no sabía lo que estaban haciendo, pero baja y confunde el idioma, y ahora entonces automáticamente ya no se entienden, se pone un paro al proyecto de la edificación de esa torre, y todo el mundo se disperse por todo lugar, así como Dios les había pedido en un principio. Ahora, hermanos, mire, Dios a estos personajes ahí en Génesis 11, siendo dirigidos por Nimrod, Dios no les había pedido que se centralizaran y que construyeran una torre gigantesca que enorgulleciera sus egos por muchas generaciones en el futuro. Por otro lado, mire lo que dice aquí en Éxodo 19, capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Y mientras leemos, cuando lleguemos al versículo 6, tenga en cuenta que la palabra reino es la misma que se usa para hablar del reino de Babel, que es aquel reino que Dios le puso un fin, ¿no? Dice el texto, ahora bien, si en verdad, Éxodo 19, versículo 5 y versículo 6 dice, ahora bien, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, aquí Dios les está hablando, ¿verdad? Moisés, de abajo inspiración, está escribiendo acerca de la comunicación de parte de Dios. Ahora bien, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás mi posesión entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Versículo 6 dice, y serás para mí un reino, ¿un qué? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa palabra reino es la misma que se usa para hablar del reino de Babel. La palabra reino se aplica en lo positivo y en lo negativo en las Escrituras. La palabra reino se compone de dos palabras que tienen que ver con un rey y su región. La palabra reino tiene que ver con un rey que tiene dominio sobre su área que él rige, sobre su región. A veces un reino es una área geográfica en donde él rige, pero no siempre. Ahora, primordialmente, un reino es cuando un rey gobierna y rige a través de sus leyes. Esto es muy importante para entender esta serie que estamos tratando de estudiar juntos. Primordialmente, un reino es cuando un rey gobierna y rige a través de sus leyes. Hermanos, miren, siempre ha habido dos reinos solamente. Dos reinos solamente. Y mi oración es que podamos mostrar las diferencias entre estos dos reinos, pero también, sin embargo, usted va a ver que hay similitudes entre estos dos reinos y a veces es confuso. Por eso hay confusión dentro de la iglesia sobre esto y afuera de la iglesia. Por ejemplo, y sígame aquí de cerquitas, porque esto para algunos va a sonar un poco raro, pero es la verdad, hermanos. Hay personas que no pertenecen, que no pertenecen a una iglesia o a una religión organizada, pero pertenecen, más bien dicho, al reino de Dios. Y hay personas que pertenecen a una iglesia, a un sistema religioso, pero no pertenecen
al reino de Dios. Y yo diría que en los mejores casos, a veces sabemos personas que tenemos un pie en un reino y el otro pie en el otro, ¿verdad? Es una lucha para todos. El hecho que no vivimos debajo el dominio de los reyes como en la antigüedad, no significa que no estamos debajo de un rey. No significa que no estamos debajo de un rey. Vivimos en medio de dos reyes y sus reinos, hermanos. Estos dos reinos difunden constantemente sus leyes, sus ideas, sus pólizas por todo lugar. Cuando uno de nosotros está bajo del dominio de uno de estos reinos, uno sabe, no siempre, pero uno sabe cuando está a veces enredado en el cielo de las tinieblas. Y qué paz vivimos y existe, ¿verdad? Cuando estamos dentro del reino de las tinieblas, del reino de Dios. No de las tinieblas, sino dentro del reino de Dios. Yo diría, hermanos, que la gran mayoría de nosotros nos encontramos a veces entre estos dos reinos, y vamos a ser honestos. A veces pasamos por luchas, a veces estamos confundidos y vamos entre un reino y el otro. Para ayudarnos a comprender más claramente las palabras de Jesús, cuando Jesús se acercó a sus discípulos para enseñarles el Padre Nuestro, para poder entender este verso, porque va a ser un verso el que estamos estudiando este mes entero. Estamos estudiando el texto, ¿verdad? Que dice, hágase su voluntad, Señor, que baje su reino y se haga su voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. Ese texto estamos estudiando, y la sección que queremos ver ahora es la parte del reino, la palabra del reino. Para ayudarnos a comprender más esto, quiero que veamos juntos el contraste entre el reino de Dios y el reino o los reinos de este mundo. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. A veces es fácil ver, identificar, señalar aquellas marcas que se ven dentro del reino de las tinieblas, del reino de los reinos de este mundo. Por ejemplo, en los tiempos modernos, usted podrá haber escuchado de algunos personajes como Pol Pot, que falleció en 1998, un político camboyano y dictador comunista que asesinó un 25 a 35 personas de su población, de su región que él gobernaba, unas 1 a 3 millones de personas. Posiblemente ha escuchado usted a Adolfo Hitler, que falleció en 1945. Este hombre fue conocido por haber comenzado los nazis, ¿no? ¿Qué atrocidades cometió este hombre? Aproximadamente unos 17 millones de personas fallecieron con él. Y luego está Joseph Stalin. José Stalin. Sheesh, esta persona ahí en la Unión Soviética se dice que aproximadamente 23 millones de personas mató. Y un cuarto personaje, Mao Zedong, que falleció en 1976 de la República de China. ¿Ustedes creen que 23 millones son muchas personas? Y sí lo son, ¿verdad? Este personaje, Mao Zedong, parece que mató casi 50 millones de individuos dentro de su república. Ahora, esto es terrible, ¿no? Pensamos, esto es terrible. Pero ¿sabes
lo que es aún más devastador, y no le quito que es terrible. Estas atrocidades de estos dictadores son atrocidades totales, ¿verdad? Pero lo que es aún más devastador dentro del reino de las tinieblas es las muertes de miles de personas y posiblemente millones de personas causadas por la iglesia en el siglo VI al XVII, personas que murieron inocentemente. ¿Por qué es tan terrible esto? Porque esta institución que debía haber sido dirigida, influida por el reino de Dios para traer vida y esperanza, le llega a quitar la vida a tantas personas inocentes. Ahora, quiero regresar a Nimrod por un momento. Para entender por qué Juan, cuando escribe Apocalipsis, usa las imágenes de Babilonia, tenemos que ir al principio y ver cómo se usa este término en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, note conmigo Génesis el capítulo 11 y el versículo 4. Génesis el capítulo 11 y el versículo 4. Génesis el capítulo 11 y el versículo 4 dice: dijeron, venid. Acuérdense, esto aquí está hablando de Nimrod y la construcción de la Torre de Babel ahí en su reino, ¿no? Y entonces dice aquí el texto, hablando de lo que posiblemente estaba dentro de los pensamientos, ¿no?, de estas personas. Dice aquí el texto bíblico: dijeron, venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para nosotros. De lo contrario, seremos esparcidos por la faz de toda la tierra. Ahora, en Apocalipsis 13, vemos que hay ¿cuántas bestias? Si usted ha leído este pasaje antes, usted recordará que hay dos bestias en Apocalipsis 13. Una sale del mar, la primera, y luego la segunda bestia sale de la tierra. Usted puede estudiar esto después en su casa. Los cristianos adventistas del séptimo día siempre hemos interpretado la primera bestia de Apocalipsis 13 como la iglesia, y quiero ser muy cuidadoso en este momento, ¿verdad? No quiero que se malentienda, pero hemos interpretado la primera bestia de Apocalipsis 13 como la iglesia de Roma. Y por favor, querido hermano y amigo que nos escucha, comprenda que me estoy refiriendo a aquellos que apoyaron y construyeron este sistema político religioso, que fueron parte de la coerción, manipulación espiritual y en última instancia matanza de vidas inocentes, y aquellos que propagan enseñanzas falsas de la Biblia. Entonces, no me estoy refiriendo aquí a aquellas personas o aquellas personas fieles dentro de esta comunidad de fe. Hay muchas personas lindas, muchos sacerdotes hermosos que creen y aman a Dios, pero dentro de este sistema, cuando usted lee la historia, fue un libro lleno de sangre, hermanos, cuando usted se da cuenta lo que ocurrió a la mano de la iglesia. Por lo tanto, Apocalipsis 13 nos está explicando un poquito, o habla un poquito de este sistema, pero Apocalipsis 13 también nos habla de la segunda bestia. Y esta segunda bestia, los adventistas también, nosotros hemos interpretado esta segunda bestia
como los Estados Unidos de América. Mire lo que dice el capítulo 13 del versículo 11. Apocalipsis 13, versículo 11 dice, y el texto lee de la siguiente manera. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero. Entonces esta bestia tenía la apariencia de un cordero, pero el texto sigue diciendo que hablaba como un ¿qué? Hablaba como un dragón. La apariencia de un cordero, pero hablaba como un dragón. Que hable como un dragón, esta segunda bestia, no nos debe sorprender. ¿Por qué? Porque la primera bestia, de quien esta segunda bestia consigue y recibe su poder y su influencia, también recibe su poder del dragón. La primera bestia recibe su poder del dragón, la segunda bestia recibe el poder de esta primera bestia, por lo tanto es el mismo espíritu, la misma mentalidad. En algún momento en el futuro compartiré una serie sobre el libro de Apocalipsis, pero por los propósitos de esta serie quiero que usted mantenga lo siguiente en mente. Estas 2 bestias, estos 2 poderes, beben de la misma fuente, y su poder y su influencia viene del dragón. Usted puede leer Apocalipsis 13 después en la casa. Hoy quiero enfocarnos en 2 características. 2 características que creo que son fundamentales, que vemos la primera vez en este reino de Babilonia en Génesis con Nimrod, y también vemos claritamente estas características en el reino espiritual de Babilonia, al cual Juan habla en Apocalipsis. Y quiero tomar tiempo aquí. Hay muchos atributos que podríamos mencionar acerca de este reino de Babilonia, pero hoy solamente quiero enfocarme en 2, porque queremos entender en realidad este contraste entre el reino de Dios, el cual Jesús le pidió a sus discípulos que orasen para que se estableciera aquí en esta tierra, y el reino de las tinieblas. Y el reino de Babilonia definitivamente representa el reino de las tinieblas. ¿Y cuáles son estas 2 características? ¿Cuáles son estas 2 ideas? Número 1, el egocentrismo. El enfoque en el yo. Todo gira alrededor de lo que yo deseo, ¿verdad? Y número 2, la coerción, la manipulación espiritual, el uso de la fuerza. Pensando en la primera característica con respecto al egocentrismo, me gusta mucho cómo se expresa Enciclopedia Internacional de la Biblia. En inglés es el International Standard Bible Encyclopedia. Haciendo referencia, and let's go to the quotation now, you guys. Haciendo referencia a lo que está dentro de las mentes de esas personas que están ahí construyendo la Torre de Babel. Y dice aquí la cita. ¿La tenemos? Are we on? Ok. Dice aquí la cita. No, it's not that one. It's the one before you guys. Dice la cooperación humana. Keep going up. Yeah, right there. Yeah. Dice la cita, la cooperación humana, tan preciso como expresa lo siguiente. La cooperación humana, cuando es alimentada por
la autonomía no es mala. La autonomía no es mala, pero cuando la autonomía es dirigida hacia el interés propio, dice aquí este autor, se muestra en la historia como una arrogancia superficial e impotente. Donde quiera que veo y escucho ese enfoque constante en el yo y yo, hermano, usted puede estar seguro que usted está escuchando los ecos del reino de las tinieblas. A veces me toca escuchar, yo no veo ningún problema con el racismo en este país. Escucho, yo ya no veo que estamos batallando con este problema. Yo no creo que esto sea un problema en mi iglesia. Yo no sé por qué la gente está dando tanta importancia a los problemas raciales y he escuchado aún algunos. No sé yo por qué enfatizamos tanto durante el mes de febrero sobre el cuidado y el cariño hacia la raza negra. Yo deseo, dicen algunos, yo deseo que la gente deje de enfocarse tanto en el tema de la raza y se concentre más en Jesús. Y qué espiritual, ¿verdad? Qué bonito se escucha eso. Ya paren de hablar de estos problemas raciales. Hay que hablar de Jesús, dicen algunos. Pero yo quiero que tú recuerdes lo siguiente, hermano y amigo que me escuchas. No solo porque yo no puedo ver estos desafíos, y no solo porque yo no creo que el racismo es un problema, significa que no lo es. El enfoque, este enfoque sobre el yo, podríamos hacer una lista larga hasta que lleguemos a saciarnos, ¿no? Hartarnos. ¿Puede usted ver por qué Jesús nos dice en el capítulo 3 de Apocalipsis que a veces le damos náusea? Usted ha leído esa parte ahí en Apocalipsis 3, del versículo 14 en adelante, el mensaje a la Odisea. Ahí dice Cristo que le damos náusea a veces, hermanos. Si hay algo que hace que Dios sienta náuseas, es cuando sus hijos se enfocan tanto en el yo, hermanos. Y yo me incluyo en esto. A menudo los que pertenecemos a la iglesia, nosotros los religiosos, a menudo, incluso cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, y esto es un poco difícil, no lo digo con ira contra nadie, sino que el tratar de entender el reino de Dios es importante ver el contraste, hermanos, porque a veces pensando que estamos practicando los principios del reino de Dios, en realidad estamos practicando lo que yo quiero, lo que a mí me place. Y vivimos en ignorancia, vivimos sin conocer la verdad.
de la situación. En esta serie espero poder explicar cómo el egocentrismo a veces no lo percibimos, hermanos. A veces no lo percibimos. En un momento Jesús tuvo que decirle a uno de sus discípulos, le tuvo que decir a Pedro, hazte a un lado, Satanás, hazte a un lado. ¿No sabes de qué espíritu, de qué reino estás ahorita actuando? Tranquilo. Lamentablemente, esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. El egocentrismo casi siempre conduce a la segunda característica que quiero enfatizar esta mañana, dentro del reino de las tinieblas. ¿Y qué es esa característica? La coerción, la manipulación espiritual y el uso de la fuerza. El uso de la fuerza. Y usted sabe que hay escritores, hay pastores, hay eruditos que a veces escriben cosas tan lindamente, ¿verdad? Y escogí un párrafo del doctor Sarna. Como cirujano, aquí el doctor Sarna, sobre su comentario en Génesis, mire cómo él describe lo que está posiblemente ocurriendo en la mentalidad de aquellos en Babel. Ok, vamos a la siguiente PowerPoint, you guys. Let's go to the next PowerPoint. Se dice que una de allí, la que comienza así, ¿no? Se dice, is that it there? Se dice que una de las principales, that's it right there. Gracias, you guys. Se dice que una de las principales motivaciones de los constructores fue la consideración, tengo que apagar el teléfono cuando estoy usando esta cosa, ¿verdad? Aquí predicando, hermanos, discúlpeme. Se dice que una de las principales motivaciones de los constructores fue la consolidación de la unidad del grupo. Mire cómo esto se escucha bonito, ¿verdad? Así por encima. Y eso ciertamente habría sido un resultado importante de sus labores. La construcción llevaba llevada a cabo a una escala tan colosal y que involucró a grandes masas de personas, requirió una autoridad centralizada y un alto grado de organización. Esto es bien interesante. Por eso es que a veces entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios aparentemente hay similitudes. Y mientras Nimrod estaba organizando a toda la gente bonito, unidos, construyendo todos juntos, por encima esto se ve bonito, por encima. Pero sigue diciendo la cita, el edificio monumental resultante habría sido una gran fuente de orgullo cívico y habría fomentado un espíritu de unidad. Y vamos a la siguiente cita, you guys. Sin embargo, dice aquí el doctor Sarna, en el contexto actual, el propósito declarado de los constructores, que no seamos esparcidos por todo el mundo. No quería Nimrod eso. Constituye un desafío directo a la intención de Dios expresada en la bendición a la humanidad postdiluvial. Llenar la tierra, les dijo Dios. El hombre no percibió esto como una bendición y por eso ideó medios para frustrar su cumplimiento. Okay, we can get off the slide now.
El peligro es real, hermanos. El corazón humano, sin la influencia, sin el poder del reino de Dios, está guerreando contra el reino de Dios, hermanos. Lo mismo que estos anti o postdiluvianos estaban haciendo, luchando contra el mandato del Señor, esto ocurre hoy en nuestro día. Encontramos los siguientes pensamientos en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, y me encanta. Let's go to that next quote, you guys. Me gusta cómo se describe aquí en este libro. Dice, y cito, cuando los hombres se complacen en este espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponían que era un defecto de su hermano. Si los medios más suaves no logran obligarlo a hacer lo que creen que debería hacerse, recurrirán a la compulsión. Let's go to the next quote. Oh boy, yo aquí no puse toda la cita, but I'm glad it's on the PowerPoint. En la medida en que su poder obligarán, lo tengo que leer aquí de la pantalla. En la medida en que esté en su poder, obligarán a los hombres a cumplir con sus ideas de lo que es correcto. Y luego dice aquí este autor, aquí está el secreto de todas las leyes religiosas que alguna vez se hayan promulgado y el secreto de toda persecución desde los días de Abel hasta nuestro tiempo. Thank you guys, that's enough. Puedes ver, querido hermano, lo mucho que necesitamos orar por el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Hay dos fases en el reino de Dios. Y si voy a ser abierto y honesto, es lindo, ¿verdad? Que nosotros como adventistas del séptimo día nos encanta predicar del reino venidero. Y ciertamente Cristo, cuando está orando aquí en este Padre Nuestro en Mateo 6, se está refiriendo al reino venidero. Y nos gusta predicar de las mansiones y nos gusta predicar de cuando Cristo viene. Y yo digo, amén y gloria a Dios cuando regrese Cristo en gloria, ¿verdad? Claro que sí. Pero hay dos fases, hermanos, de lo que es el reino de Dios. Una es el reino venidero, pero la otra tiene que ver con el reino que Cristo mismo vino a establecer sobre esta tierra, sobre los corazones y mentes humanas. La mayoría de los maestros eruditos creen que sí se refiere, ¿verdad?, por un lado, al reino venidero, pero mayormente, cuando Cristo le está enseñando a sus discípulos a orar el Padre Nuestro y llega a esta sección del reino, Cristo se está refiriendo primordialmente al establecimiento de su reino aquí y ahora en los corazones de los seres humanos. El establecimiento del reino de Dios en nuestros corazones nos prepara para el reino que viene. Que el Señor nos ayude a no estar tan enfocados en el reino que viene y hablar tanto del reino que viene y predicar tanto del reino que viene, que se nos olvida
hacer los preparativos necesarios en nuestra propia vida de ese reino. Porque para llegar a ese reino, primero tiene que establecerse el reino de Jesús, el reino de Dios, dentro de nosotros. Y cierro con lo siguiente, algunas preguntas. ¿Te unirás tú el día de hoy conmigo a unirnos con Jesús para el establecimiento de su reino en los corazones de los seres humanos, primordialmente y en el nuestro? Haz algo esta semana. Platica con el Señor, habla con Dios y pregúntale, medita, ve si tú luchas con el egocentrismo, si tú y yo luchamos con la coerción, con la manipulación espiritual, con el uso de la fuerza. Hay que platicar con el Señor y luego tomar ese tiempo necesario con nuestro médico de cabecera, hermanos, con nuestro cirujano, con una S mayúscula, cirujano, y dejar que Él sane, quite estos atributos, estas características del egocentrismo y de la coerción, la manipulación espiritual, que son fundamentales en el reino de las tinieblas. Lo opuesto, y es lo que vamos a ver la semana que viene, es lo que vemos dentro del reino de Dios, lo opuesto de eso. Señor eterno, te damos gracias el día de hoy porque tomaste el tiempo muy específicamente, Señor, para enseñar a tus discípulos y por ende a nosotros cómo orar y por qué orar, Señor. Nuestros corazones necesitan tanto del poder maravilloso de tu reino, Señor. Vivimos entre estos dos reinos, oh Dios. Y te rogamos que más y más, día tras día, podamos aprender a ser subyugados por ti, oh Rey de Reyes. Y tus principios, como dice Jeremías y Hebreos, esos principios de tu reino, esas leyes puedan ser grabadas en la carne de nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes. Gracias, oh Dios, por ser tan bueno. En el nombre de Jesús. Hermanos queridos, nos da un gozo poder haber estado con ustedes. Esta semana yo le pido al Señor que el Espíritu del reino de Dios pueda estar con ustedes, pueda inspirarlo, pueda hacerlo meditar. Y nos vemos el sábado que viene para ver la segunda parte de esta serie. Ahora seguiremos con nuestra escuela sabática aquí en la iglesia de Antioquía. Bendiciones.